no sea así. Pero bueno, ahora sí está nuestro buen amigo que nos visita, como siempre, para hablar de temas muy importantes. A veces nosotros eh, no sabemos, no estamos informados de temas de vivienda. Y en esta vez nos acompaña nuestro amigo el ingeniero Francisco Medina, gerente de Iberconsa. ¿Qué es más? Hoy vamos a hablar también de la oferta y demanda y planteamientos para poder intentar solucionar este problema que afecta a la sociedad en general. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, bienvenido. Guachito, buenos días. Natacha, buenos días. Y buenos días a todos los amigos que escuchan esta emisora. Muy bien. Bueno, y saludos también a todos los moradores del proyecto de vivienda Ciudad Esperanza. Muy bien. A ver, primero empiezo preguntándote cómo va el proyecto Vivienda Ciudad Esperanza. Bueno, Guacho, nosotros ahí vamos dándole contra todas las adversidades que se nos presentan. Lamentablemente, sabes que es de conocimiento nacional, se pasó por una situación que todavía no nos podemos restablecer. Pero esperemos que todo esto vaya pasando poco a poco, pues, y vuelva a la normalidad, la sociedad, la economía del país y la política en sentido general. Muy bien. 7 de la mañana con 6 minutos. Igual se está vendiendo, se está ofertando. Igual se sigue vendiendo, igual se está ofertando. Mira, nosotros estuvimos en Quito en una reunión con el señor ministro el jueves pasado, en la cual fuimos invitados a través del alcalde de Arenillas, que nos hizo la entrada, el doctor Eber Ponce, agradeciéndole muchísimo públicamente también. Una reunión con el ministro de Vivienda, el arquitecto Humberto Plaza, y al cual también lo felicito desde la ciudad de Machala, porque lo he visto bastante interesado, lo he visto bastante motivado por contribuir a resolver el problema de vivienda, que no solamente es crítico en la ciudad de Machala, es crítico a nivel nacional. La demanda de oferta es bastante grande, sobre todo para personas de niveles de recursos económicos medios bajos y sobre todo, o sea, existe la demanda, pero la oferta no hay para poder resolver este problema. Entonces eso es un poco lo que se conversó, los planteamientos y lo que un poco también te vengo a comentar a ti y a la ciudadanía a través de esta prestigiosa emisora. En términos criollos, ingeniero, este tipo, según lo que nos comenta, existen las viviendas que se ofertan a la ciudadanía, sin embargo los precios no son accesibles. No existen ni las viviendas, Natacha. Hay demanda, lo que no hay es oferta. Y yo creo que para analizar un poco el problema tenemos que conocerlo como tal, ¿no es cierto? Y a lo mejor esta información es de vital importancia para... A ver, para pero sé cómo. Por supuesto que hay cómo. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, ha sido un poco también la mi decisión política, ¿me entiendes? Porque en muchos casos han sido propuestas de campaña a nivel general. Vos no eres político, pero propones cosas importantes como esta. Desde luego. Por ejemplo, mira, conozcamos un poco la realidad de la vivienda en Machala. Natacha, solo el 10%. Nosotros hicimos una encuesta a pie de calle, más o menos unas 2.000 encuestas entre a pie de calle y a través de internet, porque ahora a través de la tecnología lo puedes hacer online. Y nos da como resultado que el 10% de la población que se encuestó es propietaria de su vivienda. El 48% de los encuestados arriendan, o sea, 48 de cada 100. Y un 37% viven en casas familiares, o sea, los que se casaron pero que aún no se van de la casa de los padres. ¿Pero por qué no se van? Porque no quieren pagar arriendo, porque no tienen viviendas accesibles donde ellos puedan vivir, ¿no es cierto? Para conocer más a fondo este problema, tenemos que saber cuál es la situación laboral de la población de Machala. Solo un 24% de los encuestados trabajan en el sector público, estarían garantizados un poco con el tema de su salario. Económicamente o estable. mientras dure el mandato para el cual están trabajando, porque a veces son temporales, ¿me entiendes? Pero bueno, 4 años tienen asegurado en este caso, es decir, religen por 4 años más. Un 32% trabajan en el sector privado, solo un 32% trabajan en el sector privado, pero tampoco podríamos decir que este 32%, estas 32 personas de cada 100 encuestados, tengan una garantía de que puedan tener un crédito en el BIES, porque a veces tienen un salario de 400 y 500, de 600 dólares, ¿me entiendes? Entonces el BIES le dice, sí, yo te doy un crédito, pero te doy máximo hasta $15,000, ¿no? No la cantidad. No encuentras esa vivienda. Y hay un número importante que sería, Guacho, el 44% son trabajadores autónomos. ¿Qué significa eso? Que son los cerrajeros, son los ebanistas, las costureras. Los emprendedores. Los vendedores.
pero que lamentablemente ese 44% no tiene la cultura tributaria, es decir, yo tengo un RICE, yo tengo un RUC, ¿me entiendes? Facturo, entonces ese 44% no es sujeto de crédito de la banca, pero arrienda. No tiene casa propia, pero anhela y aspira a tener una casa propia, ¿no? Y ya para conocer más, en esencia, el problema del déficit habitacional, tenemos que saber cuánto la gente realmente puede pagar por una casa, porque eso es importante. Así es. Entonces, aproximadamente un 65.5% no pueden pagar más de $150 mensuales. Mensuales. Así ¿Qué es. significa eso? Eso es igual que un arriendo. O sea, 150, $200 es un arriendo. Entonces, un 27.6% de los encuestados están entre $151 a $200 al mes. O sea, ya va bajando. Y solamente un 3.5% pueden pagar más de $250 al mes. Entonces, ¿cuál es la solución en este caso? Para mi entender, presentar una oferta de vivienda que esté acorde a las posibilidades de lo que la gente puede pagar. Nos dicen que el 65.5% de las viviendas de los encuestados no pueden pagar más de $150. Habrá que ofertar una vivienda de $27.000, que más o menos darían las cuentas. Pero el problema es que te enfrentas con otro problema, valga la redundancia, que, mira, nosotros tenemos 22 entidades financieras en la ciudad de Machala. ¿Ya? Guacho, tú y yo somos un poquito más viejos. Natalia todavía es jovencita. ¿Te acordarás? Eran 4 o 5 bancos que habían aquí en Machala. Poquito. Y hoy hay 22 bancos y se reparten entre 11 cooperativas y 11 bancos. Y bancos. Pero de esos 22 bancos, solo tres te trabajan con créditos hipotecarios. O sea, estamos hablando de que un poquito más. Pero estamos hablando de bancos. Bancos y cooperativas. Ya. Entre ellos está el BIES, pero quita el BIES porque el BIES no te da a ti si no eres afiliado. Entonces ya solamente tienes dos. Banco del Pichincha y Banco del Pacífico, que tienen una tasa del 4.99, que es bastante buena. Pero en cambio, este porcentaje importante de la población, 44% que son autónomos, que arriendan, no son sujetos de crédito de la banca. Porque es que usted no tiene un RUC, pero en cambio pagan un arriendo. Es la mayoría. Es la mayoría de las personas. Entonces, ¿qué nosotros le planteamos al señor ministro en estos casos? Y ellos se les ve que tienen la dedicación y tienen la buena intención de poder solucionar el problema de vivienda, pero ¿cómo funciona o cómo ha funcionado a través del tiempo? Yo que conozco el tema del Midubi, es que el Midubi te da una ayuda, perfecto, de unos $6.000, ¿no es cierto?, para que tú puedas minimizar el costo de tu vivienda. Pero tienes que pedirle un crédito a la banca, entonces hasta ahí llegó la fiesta bonita. Porque dices, ya, tú me das los $6.000, me das el bono, pero tengo que ir a pedir un crédito al banco, pero este 44% ya no puede ir a la banca, porque no son aceptados. Entonces, 44 personas ya no son beneficiados de ese bono. Entonces, yo creo que en este caso, para mi entender, hay dos soluciones. La primera, yo la veo inviable, porque en mi casa mando yo, como dice realmente, ¿no? Tú no puedes obligar a la banca a decir vamos a cambiar, ¿no? Claro. Decirle el gobierno a la banca, flexibiliza tus condiciones de crédito y acéptame a estas 44 personas, independientemente de que no es que no sean sujetos de crédito, porque lo anecdótico de esto, ¿sabes cuál es? Es que el banco no te da para que compres una casa, que es un bien de primera necesidad, pero es lamentable que te da para una visa y una tarjeta de crédito de $2.000. Entonces te vuelve un consumista de la sociedad de consumo como tal. O sea, ¿cómo entiendo esto? O sea, sí soy sujeto de crédito para que me des una tarjeta de crédito para gastar, pero gastando. No soy sujeto de crédito para que me des una casa, ¿no? Exactamente. Ahora, pedirle a la banca, con el respeto de la banca, que cambie sus políticas de crédito y sea más flexible, eso es utópico para mi entender. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es la solución que nosotros planteamos como proyecto de vivienda? Y esto no creo que, por ejemplo, deba ser opcional o deba ser más bien como una propuesta, ¿no? Piloto, por así decirlo. Mira, Natacha, nosotros damos crédito directo. O sea, que eso quiere decir que hemos asumido el riesgo, pero necesitamos una inversión del Estado. Ajá. El Estado la tiene a través del Banco Ecuatoriano de Desarrollo, el BEDE, tiene el producto, el crédito al promotor, pero el problema es que te lo da 5 años. Pero si yo te doy a ti o a cualquier persona que interesa en la casa por 10 años y yo tengo que pagarle a 5 al banco, entonces ahí en un momento, cuando yo termine de pagar, mi punto de equilibrio se va a ver colapsado, porque yo ya le terminé de pagar al banco, pero ese sujeto de crédito no me ha terminado de pagar a mí. Entonces debería flexibilizar también el tiempo que me da a mí, porque tiene que ser directamente proporcional con el que yo le doy al cliente. Entonces, tú me prestas al 5, yo presto al 7. Entonces,
a nosotros no nos va a importar, o sea, sí vamos a analizar el tema del buró crediticio, ¿me entiendes? Pero ¿cuál es el tema? En que nosotros les vamos a dar una vivienda que el pago que sea mensual sea directamente proporcional al que paga como arriendo. Yo no te puedo dar una casa por muchas aspiraciones que tenga, que me parece perfecto, todos queremos vivir bastante bien, pero no te puedo dar una casa que esté por encima de tus posibilidades, porque entonces nos veremos en los tribunales, y ese no es el objetivo. Claro, y es que hay que recordar también que mucho de este porcentaje que arrienda también es cabeza de hogar, tiene la familia, y el sueldo que ganan como emprendedores, tal vez como trabajadores públicos, privados, no les alcanza, porque tienen que garantizar el bienestar y el desarrollo para su familia, y estos 150, $200 serían como un extra para poder cancelar lo de la vivienda precisamente. Claro, exactamente. Entonces, y estás en lo cierto, un gran porcentaje de personas son jefes de hogar. Lamentablemente, todavía tenemos una sociedad en que, y estoy en contra de ello, en que la mujer se tiene que quedar en la casa y el hombre, no, yo creo que todos tenemos que ir a trabajar. ¿Me comprendes? Pero bueno, somos una sociedad así, pero hay que cambiar ese tipo de cosas, pero eso sería materia de debate en otra reunión, qué sé yo, ¿no? Pero yo pienso de que realmente los ingresos per cápita en las familias no superan aquí los $600, ¿no? No superan los $600, entonces estás hablando de que tiene que ser una letra no mayor a lo que significa un arriendo para poder otorgarle a esa persona que tenga la posibilidad de que tenga una casa propia. Yo siempre he dicho que pagar arriendo es tirar dinero a saco roto, porque tú lo estás dando a una persona que ese bien nunca va a ser tuyo. Entonces yo creo que en este caso el MIDUB y el gobierno tienen que considerar las políticas financieras para el tema de apoyar a los proyectos de vivienda. Y el constructor que se quiera comer el riesgo, que se lo coma, el que no, pues hay un plan A y hay un plan B. Pues creemos el plan B también para el constructor que lo quiera hacer, diga, pues yo te voy a dar el crédito, pero tú también me apoyas económicamente, porque Estado, ¿me entiendes? Así Entonces, ahí podríamos un poco contribuir a minimizar el déficit habitacional que en Machala, Natacha, en Machala, para una población que está bordeando los 300.000 habitantes, según nuestra estimación, nos harían falta cerca de 10.000 viviendas para que la gente viva en sus hogares. Pero, ¿y esta falta de viviendas se ha dado netamente por intereses personales de las diferentes entidades, al no querer ofertar de una forma más económica, por así decir, accesible a las personas, o por temas de espacio, tal vez no hay donde construir? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se ha dado realmente el tema de las viviendas, de las ofertas de vivienda para los machaleños? Usted es de Machala y ha visto de aquí que se ha desarrollado un boom inmobiliario en la zona este de la ciudad sobre todo, y la vivienda que usted encuentra ahí supera los $80.000. Así es. Entonces, yo creo que muchas veces el concepto o la razón por la cual pues, aún sigue el problema del déficit de vivienda es que para muchos promotores no es rentable trabajar para la gente pobre, pero para nosotros sí, porque aparte cumples una función social y aparte igual ganas dinero, y eso no es un delito si lo haces legalmente, ¿me entiendes? Entonces, aparte también hay que considerar que tenemos una falta de espacio, pero no han habido, desde que yo recuerdo, no han habido programas de vivienda en la ciudad de Machala que realmente contribuyan a esto, a resolver este problema. Mira, aquí hubieron el programa de las brisas, pero te estoy hablando de las brisas en el tren de Machala, que se fue en el año 70 más o menos, abogado. 70, ¿ya? Sí, señor. La Ciudadela del Seguro, que fue por esa fecha también. Los Girasoles y la Roldós, que a partir del 90 hacia acá no ha habido otro proyecto, otro plan de vivienda para que diga, voy a darle la posibilidad a que la gente tenga una vivienda. Y un error garrafal que yo lo considero es haber eliminado del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Era un banco que realmente se dedicaba a eso y que tenía ciertas flexibilidades para poder brindarle la posibilidad a la gente que sean sujetos de crédito, porque aquí hay que, en este negocio hay que tener tres componentes, ¿no? ¿Quién oferta?, que sería la constructora, ¿quién demanda?, que sería el beneficiario, y ¿quién financia?, que sería un banco. Pero como le comento, aquí hay 22 bancos en la ciudad, 22 entidades financieras, 11 cooperativas y 11 bancos. Pero de ahí quitaríamos el BIES, 21, porque el BIES solamente le da a sus afiliados, que nos quedamos con 21, pero de 21, solo 2 bancos te dan créditos para comprar vivienda. Hola, buenos días, ya estamos aquí en 96.3 FM Coqueta. Ingeniero, buenos días.
Yo venía escuchándolo, ¿no? Y discrepo un poco en cuanto a que usted manifiesta que no hay oferta, que hay demanda. Yo coincido con eso, pero en lo que tiene que ver a construcciones, como después usted lo dijo, de menos valor, de clase media baja. Porque si usted analiza aquí, por ejemplo, por citarle solo dos proyectos de vivienda, aquí hay Vistasol 1, Vistasol 2, que queda cerca al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el hospital, en donde hay la oferta, pero en cambio no hay mucha demanda justamente por el hecho que usted está manifestando. No se dan créditos con facilidad. Ahí lo importante, el otrora Banco Ecuatoriano de la Vivienda, que usted recuerda, pues hubieron proyectos como los que conversábamos, la Ciudad de la Machala, conocida como Ciudad del Seguro, así como también la Ciudad de Las Brisas. Yo creo que coincido con usted en ese aspecto de que es necesario un proyecto habitacional gubernamental que permita y que apoye también las exigencias del pueblo. Viviendas de $27,000, alcanzable. Pero nosotros las tenemos. Pero si ustedes van a construir viviendas de $80,000, $100,000, se le complica a la gente del pueblo. Abogado, es buena su apreciación. Estas urbanizaciones que están al lado del Hospital del Seguro, con todo el respeto de los compañeros promotores, superan los $80,000. Claro, por supuesto. Por Mire, eso le digo, si hay oferta. No, hay oferta. Oferta. Pero es que, abogado, el 65.5% de las encuestadas que nosotros hicimos no pueden pagar más de $150. Sí. Entonces, necesitamos esa vivienda. Lo único que hay que puntualizar, o sea, hay oferta, pero no hay oferta para el pueblo. No, hay oferta para la clase media alta. Así es, ahí sí, de acuerdo. Pero para el verdadero pueblo no hay oferta. Para el pueblo que vota en las elecciones no hay oferta. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que yo creo que se debe aportar. Hay personas que no ganan el básico. Claro, entonces yo estoy súper convencido de que se puede ofertar viviendas con el ánimo de poder resolver este problema. De hecho, nosotros lo estamos haciendo, pero sí necesitamos financiamiento de las entidades públicas, en este caso el Banco del Estado. Y habría que en este caso, abogado, lo que yo siempre lo he dicho, con todo el respeto a estas entidades que me he reunido yo algunas veces en Quito con ellos, hay que cambiar un poco las políticas de crédito, o sea, ser un poco más flexible, ¿no? Porque en definitiva tienes la garantía. Mira, te pongo un ejemplo nada más. Con todo el respeto, desde luego, tengo muy buenos amigos en el Banco del Estado. ¿Qué te dice el Banco del Estado? Tú tienes que presentar entre tu documentación no haber reportado pérdida en los últimos 2 años. ¿Qué año estamos? Empezando 2024. O sea, prácticamente teníamos todo en cuenta el 2023. Salimos de una pandemia. Y claro, lo que yo comentaba con ellos, le digo, pero salimos de una pandemia, sí, pero ya salimos. Sí, salimos de la pandemia. Ya no tenemos que ponernos mascarilla, pero nuestro bolsillo todavía no ha mejorado. La situación económica de la gente todavía no ha mejorado. ¿Por qué? Porque aparte que salimos de la pandemia, ¿me entiendes? Salimos de un gobierno que tuvo que decir, pues mira, claudico y que se vengan nuevas elecciones. Eso es un golpe político y económico para el Ecuador. Y nos cayó otra pandemia, la delincuencia. Nos cayó otra pandemia, la delincuencia. O sea, todavía no estamos mejorados económicamente, pero yo sí creo, o sea, entonces claro, me dicen, pero ¿cómo la gente te puede pagar? Porque realmente yo le voy a brindar una casa que él va a dejar de pagar arriendo para irse a pagar el mismo valor. Entonces ya está acostumbrado a pagar arriendo. Por lo tanto, no se le va a hacer difícil pagar algo por algo que ya va a ser propio de él. ¿Me entiendes? Lo que yo siempre le he dicho en mis conversaciones con la gente que nos busca, interesada en el tema de vivienda, pagar arriendo es tirar dinero a saco roto, porque tú lo estás pagando y ese dinero jamás no vuelve a ti y ese bien nunca va a ser tuyo. En cambio, si tú dices, voy a endeudarme 10 años, pero ese dinero no va a saco roto, aunque va a un propietario de esa vivienda, pero dentro de 10 años, cuando termine de pagar, esa casa es tuya. En base a lo que usted manifiesta, entonces, ¿cuáles serían las políticas urgentes? Crear una política de Estado que permita el financiamiento, créditos directos, sin tanta burocracia. Mira, en Quito que estuvimos la semana pasada, el jueves, no sé si te pasé las fotos, guacho. Sí. En Quito Vamos proyectando el en video. Quito estuvimos la mientras semana estamos. pasada reunidos con el ministro, y el ministro Humberto Plaza, el arquitecto Humberto Plaza, está muy interesado en llegar a esta gente, a los que comentamos con usted que no puede llegar a estas personas. De acuerdo en eso. Pero yo le hice ver, y él está consciente de eso, de que hay que cambiar muchas cosas, sobre todo en las políticas de financiamiento para los emprendedores, en este caso como nosotros, es decir, te voy a flexibilizar un poco. Le comentaba a Natacha, creo que usted también lo escuchó, el Banco del Estado te da 5 años, ya yo te voy a dar a 10.
pero a los 5 años yo he terminado de pagarte tu plata, pero ella todavía me está pagando a mí el crédito. Entonces va a llegar un momento en ese 50% de tiempo, porque 5 es la mitad de 10, en que yo ya le he terminado de pagar al Banco del Estado, pero a mí el cliente todavía me está pagando. Entonces ahí tengo un punto de equilibrio en el cual yo voy a caer. Entonces el financiamiento del Banco del Estado tiene que ser directamente proporcional al que yo le doy al cliente, para que apliquemos el refrán: del mismo cuero salen todas las correas. Yo cobro, te pago, yo cobro, te pago, yo cobro, te pago, y así. Esa sería una propuesta que yo creo que va a funcionar, porque la otra no te ha funcionado. O sea, está claro, no han habido, dígame dónde. Oiga, una pregunta, usted que está más metido en la construcción, yo no recuerdo, cuando se construyó esta ciudadela de la Unión Nacional de Educadores, que queda por el Hospital de Esperanza, ¿cómo fue ese financiamiento? Eso se fue con fondos del Banco no, propios. Fue con fondos propios. Ya. Sí, fue con fondos propios. Eso no se construyó con dinero del Estado ni cosas por el estilo, lo que yo sé. Ok, bueno, una buena obra también, ¿no? Una buena, creo que de alguna forma ayudó, creo que son como 200 viviendas en ese Yo creo que aquí todos necesitamos una vivienda, independientemente de la condición social en que estemos. Los maestros también tienen derecho, los abogados, los periodistas, todos tenemos derecho a una vivienda, pero en cambio, para mucha gente, que es la que necesita, la que vive hacinada, yo no sé exactamente cuánto será el incremento, cuántos fueron los que se pusieron la soga al cuello casándose en el año 2023, pero son futuros hogares, porque ¿no? Dice que el que se casa quiere. Así es. Pero tienen que vivir con sus padres o tienen que vivir pagando un arriendo hasta que haya una posibilidad de comprar una casa acorde a sus ingresos económicos, porque el ingreso per cápita, creo que en la ciudad de Machala no supera los $600 familiares, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que plantear las soluciones, que nosotros creo que la tenemos como de esta parte, pero claro, tiene que haber cierta flexibilidad de parte del gobierno, decir, bueno, vamos a ver qué tal funciona con esto. Oiga, y algo importante que lo escuchaba usted, es verdad, no tantos impedimentos para un crédito hipotecario, para un crédito para vivienda, pero los bancos lo llaman para ofrecerle tarjeta de crédito. ¿No es cierto? Una barbaridad. Y cada 6 meses le incrementan el cupo. ¿Cómo se entiende esto? Te cuento una anécdota. Yo le decía a un trabajador mío, hágase un crédito para que se compre una casa. No me da el banco. Fue al banco a pedir $25,000, $20,000, porque él tenía el terreno para poder hacer la casa, hipotecaba su terreno. No les dieron. Dice, no me dan. Ya, pero dice, porque el banco, que no es esa no es su línea. No voy a decir el banco por ética y todas esas cuestiones, ¿no? Pero en cambio viene después me dice, déme un certificado de trabajo. Él ganaba como 150 semanales, 600 al mes. Póngale un poquito de 650, ¿no? Bueno, toma $650. Abogado. Y le dan una tarjeta de crédito de $1,500. Claro. O sea, te vuelves un consumista. Claro, es más rentable. Eso te lo estoy cobrando mensualmente. Eso al año es el 18% de interés, ¿me entiendes? Entonces, en el crédito hipotecario te tengo que esperar 10 años. Entonces, no es rentable para la banca. Y eso es lo que yo planteaba, que una de las soluciones puede ser de que el gobierno le exija a la banca, de hecho le subsidia algunos fondos para que pueda invertirlos en vivienda, pero no los hace. A lo mejor no los hace porque no hay la oferta, ¿no? Es decir, pero no tengo el producto, la gente no los quiere, no hay viviendas para que compren de ese tipo. Pero en cambio te vas allá y es demasiado criminal, disculpando el término, que el banco viene y te dice, y creo que todos hemos pasado por eso, y te dice, chute, es que el plan de Claro usted se tardó 3 días en pagarlo. Claro, y tengo que esperar 6 meses. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. ¿Sí? Eso me parece espantoso realmente. Así verdaderamente. En eso sí estamos totalmente de acuerdo. Esta aplicación por simplemente la visualización en una pantalla de que estés en la central de riesgo, a veces por $1. Por centavos. O por centavos de por dólar, centavos. ya no eres sujeto de crédito. ¿En o qué porque país fuiste estamos? garante. Sí, señor. O porque fuiste garante y el otro quedó mal, entonces ya tú estás manchado igual también. Ese tipo de cosas yo creo que hay que cambiarlas. Sí, bueno, es importante. Esperamos que el gobierno nacional pues considere esto. Yo creo que es un poco complicado exigirle en este momento, pero no es imposible que se lo haga. Vemos que el gobierno nacional está con un frente, con un norte ya definido, que es el combate a la delincuencia, que de alguna forma también esto ayuda al desarrollo del país, ¿no es cierto? Porque da seguridad al emprendedor, da seguridad al empresario, da seguridad al ciudadano común y a la banca privada también. Desde luego.
Desde luego. Yo creo que este tipo de cosas, o sea, ya si lo vemos desde el punto de vista sociológico, por así decirlo, o sea, el hacinamiento y los guetos que se han formado en los diversos barrios periféricos de nuestra ciudad, o sea, porque inclusive usted lo habrá visto y todos los hemos presenciado de que hay casas que viven hasta 2 y 3 familias, entonces no hay esa privacidad, entonces se crean muchísimos problemas sociales, a lo mejor por ahí se genera también un poco de delincuencia y de malformación social, qué sé yo, o sea, debemos aportar este tipo de cosas para que emprendimientos, por ejemplo, como el tema de vivienda, que abogado, usted sabe que eso lo mueve, por no decir todo, lo mueve casi todo. Porque eso tiene una incidencia directa y una incidencia indirecta. Una incidencia directa en que necesitas muchísimos albañiles para que te hagan esas casas. Incidencia indirecta, yo tengo que contratarlo a usted para que usted me haga las ventanas de mi casa. Entonces ya hay un aporte indirecto. Así es. Una incidencia indirecta es también que tendría que hablar con Guacho y decirle, pues Guacho, publicítame las casas por la radio. O sea, todos ganamos de esto. Y la economía se fortalece, ¿no? La construcción es uno de los ejes económicos que fortalece la economía, crea trabajo directo, indirecto. Imagínese, usted construye una casa, necesita cables a la ferretería, necesita cemento, necesita rieles, madera, bueno, todo. Necesito Entonces, un abogado para que me haga las minutas para la sí, escritura. señor, hasta todo. Todo se lo edita. puede, sí. Y va a Coqueta a buscar noticias y publicita su plan de vivienda. El plan de vivienda. Así Exactamente, se se activa la mueve todo, economía. se mueve todo. Sí, favorable totalmente de ¿Ya? acuerdo, totalmente de acuerdo. Estamos aquí 7:31, director. Sí, está claro lo que Francisco ha expuesto en esta mañana. Hay algunas personas interesadas en conversar contigo, ya le vamos a pasar tu número. No lo hace cualquiera. Que envíen un WhatsApp primero. Sí, claro. Ahora de la extorsión Claro, que está complicado. Que le envíe un WhatsApp, sí, no hay problema. Igual yo ya te digo quiénes son las personas taxistas, amigos míos, que les gustaría una casita, que por ahí el secretario general del sindicato les ofrece toda la vida y no les da. Cuando usted sea presidente, secretario general. Ahí Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y yo le he dicho a Francisco tiene muchos proyectos, algunos proyectos, entre ellos pues lo de ahora y que viene. Oiga, ingeniero, a propósito, ahorita ¿qué plan habitacional está ofertando? Había uno allá en Puerto Grande, ¿qué pasó? Ese mismo. Con ese nosotros estamos. Pero ahí. ¿cómo está la situación ahí? A ver, nosotros ahí, yo creo que lo tuve el gusto de conocerlo por una demanda que nos hicieron. Usted es abogado, ganamos todas las instancias. Sí, eso lo conozco. Eso realmente o te tumba o te fortalece. O sea, pero bueno, ha tardado bastantes años. Recién ahora en el 2023 se cerró ese caso. Entonces realmente eso ya no hay casos abiertos. Ya no hay casos cosas abiertos en este caso. Se Ok. cerró toda la cuestión. Entonces nosotros luego pues nos vino el tema de ahora o sea, estamos fortaleciendo ahora sí porque usted sabe bien, abogado, que cuando te meten en un lío es fácil meterte, pero sal de ese lío. Y más que ahora. todo la imagen nuevamente promocionarla, recuperarla ¿Me entiende? es complicado. Claro, aparte de eso, usted sabe bien, cuando te ponen una prescripción, te ponen distintas medidas cautelares, saca esas medidas cautelares, ¿no? Que el juez no está, que lo han cambiado, que no sé qué cosa, y te tienen ahí bregado. Pero ventajosamente, gracias a Dios, ¿Cuántas viviendas son ahí? ahí tenemos que proyectar 814 viviendas. Y la vivienda más económica tendría un costo de $27.500. La vivienda de 2 habitaciones. La que alcanzaría al ciudadano común. La que alcanzaría al ciudadano común. No va con todos los lujos, pero es lo que yo siempre digo. Lo básico. Es lo básico, pero tú puedes enlucir ya tu casa. Diferente cuando usted está arrendando y la mujer le dice, cariño, no me gusta este color, lo cambiamos. El dueño de la casa no le dice, mira, te voy a reconocer ese dinero. No, tú inviertes en tu casa. Más en los contratos se Exacto. dice de manera clara que todo adesentamiento, todo cambio que será por costo del arrendador. Sin cargo al concepto de arriendo. Y otra de las cosas también queremos, aprovechando también los micrófonos de la radio, es decir también que el municipio tiene que contribuir a esto, o sea, tiene que dar facilidades para que todo este tipo de proyectos se mejoren. Y yo siempre le he planteado, con todo el respeto a los concejales, inclusive cuando vio la oportunidad del señor alcalde, abogado, legalizar una vivienda entre lo que es minutas, registro de la propiedad, alcabalas, se gasta una media de $600. Eso para un ciudadano medio bajo es dinero. ¿Por qué el municipio no piensa, y yo le he comentado con los concejales, por qué no piensa incentivar la compra de la primera vivienda dando facilidades o no regalando a coste cero, porque yo no estoy de acuerdo que se regalen las cosas, pero sí digamos, mira, te voy a hacer un descuento del 50% por tema de alcabalas, vamos a hablar para que el registro de la propiedad te cueste menos,
para que sí le brindes esa posibilidad, porque el problema no está solamente en comprar la vivienda, que luego tienes que legalizarla, y eso te implica unos $600 para cualquier ciudadano común. $600 es un mes de sueldo, pero que no tienes que comer. Te financian los pagos. Exactamente. Entonces yo creo que tienen que haber incentivos fiscales o tributarios, como les llamemos, o como se llamen, y decir, mira, las alcabalas no las vas a pagar, a lo mejor, o vas a pagar el 50%. Vamos a hablar con el registrador de la propiedad que te cueste la mitad. Entonces eso le da mayor holgura y sobre todo una oxigenación económica familiar al comprador, y sobre todo, por ejemplo, que el municipio pues en las ordenanzas diga, oiga, hay ciertos gastos que le implican al promotor que realmente van a ser un poco más económicos para que ese gasto no afecte tanto al precio de la vivienda. Pero creo que debe apoyar. Sí, eso es muy importante. Bueno, es una idea que me parece muy bienvenida al tema, que se puede considerarse, ¿no? El Consejo Cantonal, para que a veces asustan los pagos de plusvalía, alcabalas. Nosotros que estamos en este mundo pues del derecho y todo eso, nos toca hacer minutas y luego dicen, bueno, después del levantamiento planimétrico, vaya, pague, después que se lo aprueben, vaya, pague plusvalía. Bueno, el pago de bomberos, $5, no hay problema, pero plusvalía es el valor más alto que se paga. Y luego la inscripción en el registro de la propiedad. ¿Sí? Son $150, $200. 300 pagué yo por una casa que estaba más o menos por los $145,000. Con eso come una familia. Claro, así es. Yo no digo que no lo cobren, no, pero que te den una facilidad. Sensibilizar, flexibilizar el pago. Mira, no me vas a pagar el 100%, me vas a pagar el 25%, o viviendas o compradores que adquieran una vivienda de este tipo tienen ciertas excepciones fiscales, qué sé yo, pero usted lo ha dicho, $600. Sí, así es. Con eso come una familia. O esos son los ingresos de una familia, pero si lo tienes que pagar al registrador de la propiedad, que no estoy en contra de eso, pero va a tener que dejar de comer y de mandar con dos, bueno, yo ya no sé si con $2, ya creo que los chiquillos no se van a la escuela, se van con 5 por lo menos. ¿Ya? Así es, 7,37. Me parece muy bien lo expresado por parte de Francisco, siempre las puertas abiertas para que pueda informar al público, pues ya algunas personas se contactarán contigo para lo de la vivienda. Y pues siempre digo que usted es una persona seria y que usted es el que responde todo en cuanto a esto de la vivienda ahora. ¿Cómo es que se llama se me va el nombre? Ciudad Esperanza. Ciudad Esperanza que queda en Puerto Grande. Puerto Grande. Sí, tenemos también otros proyectos que estamos un poco viendo la posibilidad de analizar, porque lo que nosotros ofertamos no es nada para lo que se está demandando. Como yo le comenté antes, son unas 10.000 viviendas que harían falta en Machala, de las cuales el 65%, o sea, unas 6.500 serían menos de $30,000, y esas no las hay. Y si nosotros ofertamos 800 contra 6.000, o sea, no estamos ofertando nada, pero bueno, algo estamos haciendo. Bueno, entonces el pueblo machaleño de Orense ya sabe, no pierda la esperanza de tener su casa, vaya a Ciudad Esperanza, pida precios, compare. Y bueno, yo creo que la mejor deuda es en una vivienda. Lo mejor que se puede hacer es una vivienda. Sí, señor. Sí. Muchísimas gracias, ingeniero. No sé si tiene algo más que acotar. Agradeciendo la oportunidad que a través de esta prestigiosa emisora pues nos brindan para poder expresar nuestros intereses de hacer conocer que estamos trabajando en proyectos de vida de interés social y que pedimos esa sensibilidad al gobierno y de que realmente entiendan un poco que es parte también de la solución para poder minimizar o contribuir a solucionar en cierta parte el déficit habitacional que existe en la ciudad de Machala. Muy bien, 7:38, nos vamos a ir a la pauta comercial y ya volvemos con más. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias, Guachito. Gracias, abogado. Todo lo que debes saber está en Panorama Informativo por la señal de Radio